Leer un texto sin contexto es un pretexto. Es una oración muy famosa que nos invita a entender que el contexto no solo es importante, sino que realmente nos permite entender el verdadero sentido de todo lo que leemos. Es igual con la palabra de Dios. Dios nos invita a que nosotros leamos el contexto para que podamos entender cuál es el verdadero sentido, o al menos que podamos entender cuál es su voluntad al ponernos estas palabras. Y una de las grandes preguntas que tenemos es, ¿para qué funciona la armadura de Dios? ¿Cuál es ese verdadero sentido? ¿Cómo puedo portarla? ¿Cómo utilizarla? Así que vamos a ir al texto para poder leer su contexto y de la misma manera entender cuál es la verdadera voluntad del Señor. Te invito a que vayamos a Efesios capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios no es algo que podamos quitar y poner. Podríamos hacerlo, pero no es el verdadero objetivo. No quiere decir que hoy que tengo un buen día, entonces no la utilizo y no necesito al Señor ni necesito su armadura, sino por el contrario, es algo que yo porto, que yo utilizo, porque he decidido hacerlo para tenerlo toda la vida. Las acechanzas del enemigo son presentes y están latentes en toda nuestra vida. Todo el tiempo tenemos tentaciones, todo el tiempo tenemos pruebas. Así que no creas que la armadura del Señor es algo que te pones en el momento en el que la necesitas y te quitas cuando ya no la necesitas. La armadura de Dios es algo con lo que aprendemos a vivir. Si tú te fijas y sigues leyendo hasta el versículo 18, encuentras que nos habla de la fe, de la oración, de la mansedumbre, de la obediencia, cada uno de los elementos que encontramos a la luz de la palabra del Señor con un solo objetivo, y el objetivo es que tú y yo nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque somos débiles. ¿A causa de qué somos débiles? A causa de que perdimos la gloria desde el momento en el que el pecado entró en nosotros. Y es por esa misma pérdida que nosotros necesitamos a Dios. ¿Sabes cuál es la verdadera armadura? La verdadera armadura es la dependencia del Señor. Nosotros sabemos que somos débiles, nadie tiene que repetírnoslo, pero el hecho de que seamos débiles hace que Dios pueda obrar mucho más grandemente en cada uno de nosotros. La invitación que Dios hace es esa, a que vivamos en una dependencia plena, a que el significado de la armadura de Dios sea que dependamos única y exclusivamente de aquel que puede liberarnos de todo el peso de la esclavitud, de todo el peso del pecado, y que busca que tú y yo podamos vivir en la Canaán celestial. Si no lo has hecho, aún hay tiempo. Ponte la armadura, pero para jamás quitártela. Que Dios te bendiga.